Sabía que se avecinaba el despido en el momento en que se apoyó en la pared de mi cubículo como si fuera el dueño del oxígeno. Nuevo vicepresidente, traje impecable, demasiado blanco para alguien que nunca ha perdido una bonificación. Cariño, dice, porque por supuesto que lo hace. Esa pequeña cosa tuya de la diplomacia del apretón de manos. Lindo, pero estamos pasando a un modelo más escalable. Traducción, despedido, pero lo haré con una sonrisa para que pienses que es un cumplido. 10 minutos después, estoy en una pecera de cristal con recursos humanos, mirando un paquete de información de indemnización que me deslizaron como si fuera una tarjeta de cumpleaños. Mi credencial está desactivada antes de que haya terminado de firmar el formulario de salida. Me entregan una bolsa de tela con el logo de la empresa, bien visible, como si el merchandising corporativo fuera a remendar el hecho de que acaban de destripar 37 cuentas empresariales con un perezoso trazo de bolígrafo. Al pasar por mi escritorio por última vez, dejé que mis dedos rozaran el lomo de mi carpeta del faro con las esquinas dobladas. Esa carpeta ha estado conmigo a través de 2 recesiones, una pandemia y más vuelos nocturnos de los que mi optometrista quiere saber. Dentro hay 15 años de mapas de relaciones patentados, guiones de renovación y el tipo de confianza del cliente que no se puede registrar en Salesforce. La misma carpeta que él acaba de llamar reemplazable. 3 de esas cuentas, las ballenas, tienen cláusulas de persona clave en sus contratos. Mi nombre escrito en blanco y negro. Sin mí no hay contrato. El vicepresidente ni siquiera pestañeó. En algún lugar de su cerebro licuadora de palabras de moda, piensa que los puntos de contacto de la IA pueden reemplazar un café a las 6 de la mañana. Con un cliente cuyo proyecto de feria de ciencias de sus hijos patrocinaste. En mi monitor había una nota adhesiva que había estado allí durante años. Revisar la sección 12C. La escribí durante una revisión de contrato a altas horas de la noche, después de que otro ejecutivo intentara sacarme de un trato que yo había cerrado. Esa cláusula es mi póliza de seguro silenciosa, por la que luché con uñas y dientes en una sala de conferencias que ahora nadie recuerda. Sonreí al verla porque ya sabía que esto iba a ser interesante. Y antes de continuar, aparentemente el 97% de ustedes están escuchando historias como esta sin presionar ese botón de suscripción. Vamos, es gratis y le permite a mi equipo seguir sirviendo estos desastres corporativos con mantequilla extra. Piensan que el silencio significa rendición, pero el silencio significa que estoy contando. Contando los días hasta que lleguen las fechas de renovación. Contando cuánto tiempo hasta que llegue el primer aviso de terminación. Contando cada error que cometen ahora que han entregado mis cuentas a alguien cuya idea de gestión de relaciones es un seminario web con mala iluminación. No rogué, no discutí, ni siquiera miré al vicepresidente. Es el tipo de hombre que piensa que ganar es oírse a sí mismo hablar más alto que tú. Mi victoria será más silenciosa, con cortes de papel, medida y cronometrada hasta que él esté de pie en una sala de juntas preguntándose por qué el aire se siente tan enrarecido. Así que salí con los tacones resonando en las baldosas, la bolsa de tela balanceándose a mi lado. El guardia de seguridad me dio ese asentimiento medio comprensivo reservado para las personas que acaban de perder su trabajo pero no merecían hacerlo. En mi cabeza, ya estaba planeando los siguientes pasos. Desempolvar los acuerdos de licencia de Lighthouse. Sacar las cifras de ingresos de los últimos 3 años para esas ballenas. Asegurarme de que cada archivo confidencial esté respaldado donde corresponde, de mi lado de la valla. Porque esta es la cuestión de ser reemplazable, cariño. La gente que lo dice nunca se molestó en leer la letra pequeña. Y la sección 12C. Eso no es letra pequeña. Es un arma cargada con un gatillo sensible. Y me la acaban de entregar. Para cuando mi bolsa de tela golpeó el asiento del copiloto de mi coche, sabía exactamente cómo habían manejado la transición de mis cuentas. Efectivamente, 2 días después, me llegó la noticia de un viejo amigo que todavía estaba dentro. El vicepresidente había lanzado su gran plan de retención, un único seminario web y una serie de correos electrónicos masivos escritos como malos comunicados de prensa. Sin llamadas personales, sin recordar el nombre de los hijos del cliente, sin notas de agradecimiento escritas a mano después de las renovaciones de contrato. Solo PDFs brillantes y la confianza hueca de alguien que piensa que el compromiso se mide en tasas de clics. El cliente número 1 fue el primero en pestañear.
Y por pestañear, me refiero a enviar un correo electrónico maravillosamente educado y de grado nuclear a la bandeja de entrada del contrato. Según la sección 14.2, debido al cambio de persona clave, estamos ejerciendo nuestro derecho a terminar por conveniencia con efecto inmediato. El tipo de frase que cuando llevas suficiente tiempo en el juego, puedes oír leída con la voz de un abogado. Era menos un adiós y más un obituario formal para la longevidad de la carrera del vicepresidente. No pude evitarlo, me reí. No fue exactamente una risa de alegría, sino más bien el humor negro de ver a alguien quemar el granero para matar una mosca. Esa cuenta por sí sola valía más en ingresos anuales que el salario combinado de todo su departamento. Había pasado 7 años construyéndola, ladrillo a ladrillo. Volé para una cena de última hora cuando el marido de su director de compras se enfermó. Me senté durante una ópera de 3 horas en una ciudad que no podía pronunciar solo para cerrar la brecha en una renovación. Y ahora desaparecida en el tiempo que les tomó hacer clic en enviar. Así que horneé un pastel de melocotón con bourbon, la receta de mi abuela. Cuando salió del horno, escribí costo de hacer negocios con nata montada en la parte superior y le tomé una foto. Casi se lo envío a su oficina, pero decidí que la broma era mejor dejarla en mi cocina. La parte que los haría ahogarse si lo supieran. Esas cláusulas de persona clave no eran un regalo que la empresa se inventó. Negocié cada una yo misma. A veces arrastrando al departamento legal a llamadas que odiaban. A veces esperando a que el departamento de compras cediera. Son raras en los contratos corporativos por una razón. A las empresas no les gusta estar esposadas a un ser humano real. Pero mis ballenas insistieron en ellas porque sabían que lo que estaban comprando no era solo un servicio. Era a mí. En los viejos tiempos mantenía las fechas de renovación escritas en un calendario de pared en mi cubículo, rodeadas con un grueso sarpie rojo. Era en parte talismán, en parte marcador. Ese calendario ahora cuelga en mi oficina en casa, y puedo ver exactamente lo que está a punto de suceder, con una gran letra redondeada. Cliente número 2, aviso de renovación vence en 9 días. Cliente número 3, en 15. Ni siquiera necesito llamarlos. El reloj corre gratis. Casi podía imaginar al vicepresidente en su oficina de la esquina, girando su silla ergonómica hacia la ventana mientras le explicaba al CEO que algo de rotación es normal durante las transiciones de liderazgo. Eso es lo que los aficionados llaman perder a un cliente que creías que era una audiencia cautiva. Los profesionales como yo lo llamamos una sangría lenta. Y esta era solo la primera gota. Esa noche abrí mis viejos archivos y volví a leer las cláusulas. Limpias, precisas, herméticas. Las redacté para sobrevivir. No solo a un mal liderazgo, sino a un liderazgo demasiado arrogante para saber que ellos eran el problema. Las ballenas no necesitaban que me pusiera en contacto. Conocían el procedimiento. Mi partida no fue un contratiempo. Fue un detonante. 3 días después mi teléfono personal vibró con un número que no reconocí. Cuando contesté escuché una voz familiar, cálida, mesurada y cargada de subtexto. Hola, solo llamaba para ver cómo estabas. ¿Estás bien? El tipo de pregunta que no se refería a mi salud en absoluto. Estaban pescando pero educadamente para ver si estaba disponible. Sonreí al auricular. La sangría había comenzado, y no hay nada que la dirección odie más que darse cuenta de que la herida no va a coagular. No pasó mucho tiempo para que el silencio se convirtiera en algo que casi se podía oír zumbar, como el aire antes de una tormenta. 9 días después de que el cliente número 1 se fuera, el cliente número 2 envió su propia despedida formal. Sin emoción, sin adornos. Conforme a la sección 11b, rescindimos con efecto inmediato debido al cambio de persona clave. Ni siquiera se molestaron en preguntar por el plan de transición porque sabían que no había ninguno. Esa cuenta había sido mi bebé desde que se secó la tinta de su primer contrato. Había conseguido que su director financiero renovara durante la recesión de 2009 enviándole un paquete de bourbon y los mismos puros que fumó en su boda. Ahora todo el trato se desvaneció en el éter legal con el clic de un ratón. El cliente número 3 no esperó a su fecha de renovación.
4 días después, su aviso de terminación aterrizó en la bandeja de entrada del departamento legal con una marca de tiempo tan cercana a la hora del almuerzo que podía imaginar al asistente legal leyéndolo mientras se comía un sándwich de pavo. La misma razón citada, el mismo bloque de firma. Otra cuenta de 7 cifras desaparecida, y todo lo que el vicepresidente tenía para mostrar era la repetición de un seminario web que nadie vio más allá de la diapositiva 4. Adentro, era un caos. Mi amigo de operaciones lo describió como ver una cocina incendiarse mientras el jefe de cocina insiste en que el olor está bien. La dirección ordenó un plan de respuesta rápida, que era un código para reuniones interminables donde todos discutían sobre el mensaje en lugar de solucionar el problema central, que los clientes no estaban comprando servicios, me estaban comprando a mí. Fue entonces cuando comenzó la verdadera comedia. La asistente del CEO, que nunca me había hablado directamente en todos mis años allí, me envió un correo electrónico con el asunto: necesito tus guiones de retención lo antes posible. Hola, espero que estés bien. Solo la expectativa de que lo dejaría todo y entregaría la misma cosa por la que había luchado para que fuera mía, Lighthouse. No tenían ni idea de que esos guiones no eran propiedad de la empresa. Cada año, sin falta, se los licenciaba a la empresa por 12 meses a una tarifa negociada. Esa tarifa se incluía en una cláusula de servicios adicionales en mi contrato, firmada por el abogado anterior, que realmente sabía leer. El día que me echaron fue el día en que esa licencia expiró. No respondí. En su lugar, saqué mis propias copias del almacén, registros de trabajo, cadenas de correo electrónico, los anexos de licencia de Lighthouse firmados que se remontaban a una década. Cada uno marcado como metodología originada por el empleado, licenciada, no cedida. Mis evaluaciones de desempeño también lo respaldaban. Su marco de relaciones patentado ha resultado en un X% de retención y un Y% de ventas adicionales. Ni siquiera se avergonzaban de llamarlo patentado. Simplemente asumían que patentado significaba nuestro. Extendí la documentación sobre la mesa de mi comedor como un general planeando una batalla. Esto aún no era venganza. Era preservación. No se ataca hasta que se ha indexado cada recibo, cada firma, cada marca de tiempo. Entonces mi teléfono se iluminó. Identificador de llamada, la empresa. Casi lo dejo ir al buzón de voz, pero la curiosidad pudo más. Según tu contrato, ladró la voz del CEO antes de que pudiera siquiera decir hola, se te requiere que regreses de inmediato. Y presentaremos una demanda para obligar al cumplimiento si es necesario. Su tono era grave y cafeinado. El tipo de voz que se oye en un hombre que ha estado despierto demasiadas noches dándose cuenta de que apostó por el caballo equivocado. Lo dejé hablar. Lo dejé pensar que estaba dictando los términos. No lo corregí. No mencioné que la sección 12C estaba resaltada en mi copia del contrato como una trampa cargada. En cambio, le di algo que no esperaba. Bien, dije. Leamos el contrato juntos. Casi pude oír cómo apretaba la mandíbula al otro lado. El silencio que siguió no fue de confusión. Fue la débil conciencia de un hombre que pisa hielo fino sin darse cuenta de que ya se está agrietando. La invitación llegó como un bloque de calendario titulado Sesión de Estrategia de Emergencia, Asistencia Obligatoria. Acepté sin comentarios y respondí con una línea: por favor, confirme que el asesor legal estará presente. De ninguna manera iba a entrar en su sala de juntas sin un testigo cuyo trabajo era leer el mismo lenguaje que estaba a punto de entregarles. Esa mañana me vestí como lo hago cuando sé que voy a la guerra, pero con la intención de parecer que voy a almorzar. Blusa de seda neutra, blazer azul marino, sin joyas excepto mi anillo de bodas. Llevaba 2 cosas: un delgado portafolio de cuero con 3 copias impecables de mi contrato de trabajo y una carpeta separada marcada con sarpie negro, acuerdos de licencia de Lighthouse, completos. El portafolio era para aparentar. La carpeta era el arma cargada. Cuando entré en la sala de juntas, la temperatura se sentía unos grados demasiado fría, como siempre lo hace el aire acondicionado en las habitaciones donde la gente toma malas decisiones que esperan culpar a otros. El CEO ya estaba a la cabeza de la mesa. La corbata ligeramente torcida, café en un vaso de papel en lugar de su habitual vaso de acero inoxidable. Pequeños detalles pero reveladores.
El vicepresidente también estaba allí, reclinado en su silla con esa sonrisa de suficiencia que dice, esto es solo una formalidad y estás a punto de desempeñar tu papel. Recursos Humanos estaba a un lado con los labios apretados, barajando papeles que no necesitaban barajar. Y efectivamente cada pocos segundos, la directora de RR. HH. Hacía ese pequeño carraspeo que he aprendido a traducir como, la hemos fastidiado, y lo sé, pero no lo voy a decir en voz alta. El CEO abrió la reunión con pura fanfarronería, proyectando su voz como si estuviéramos en un estadio en lugar de en una habitación con paredes de cristal. Lanzó palabras como incumplimiento, obligación, y necesidad operativa crítica. El vicepresidente asentía ocasionalmente como si su acuerdo diera peso a algo. Cuando el CEO se detuvo para respirar, puse mi portafolio sobre la mesa, lo abrí lentamente y deslicé una copia de mi contrato de trabajo hacia él, una hacia el asesor legal general y una hacia la directora de RR. HH. Leámoslo juntos, dije de manera uniforme. Metí la mano en el bolsillo de mi blazer y saqué 2 marcadores adhesivos amarillos, colocando uno en la sección 12C y otro en el anexo D, la sección titulada Cuentas originadas por el empleado. No dije lo que contenían. No lo necesitaba. El objetivo era hacer que los ojos del asesor legal fueran exactamente a donde yo quería, sin distracciones. El asesor legal general se ajustó las gafas y comenzó a leer. Al principio sus ojos se movieron rápidamente como lo hace la gente cuando cree que ya sabe lo que va a encontrar. Pero luego su bolígrafo, que había estado golpeando ociosamente la mesa, se ralentizó y se detuvo. Sus labios comenzaron a moverse en silencio, como si estuviera leyendo la misma línea 2 veces solo para asegurarse de que no la había alucinado. Miró el anexo D, luego volvió a la sección 12C, y luego a mí con una expresión que ya no era neutra. La sonrisa de suficiencia del vicepresidente vaciló un poco, lo suficiente para que yo lo notara. RR. HH. Había dejado de barajar papeles por completo. Me gustaría asegurarme de que todos aquí entiendan, dije, con la voz aún tranquila, que la sección 12C se negoció después de que un liderazgo anterior intentara reasignar mis cuentas sin reconocimiento ni crédito. Describe condiciones específicas para lo que sucede cuando la empresa me despide sin causa y luego intenta obligar a mi servicio continuado. Toqué el marcador amarillo en el anexo D. Y el anexo D identifica qué cuentas se definen como originadas por el empleado. Esas son las mismas cuentas que la empresa ha estado tratando de retener durante las últimas 2 semanas, sin éxito. El CEO se inclinó ligeramente hacia atrás, como si la distancia física del papel cambiara las palabras impresas en él. El asesor legal general siguió leyendo, más lento ahora, como si cada frase pesara más que la anterior. Y detrás de sus gafas lo vi. La tormenta gestándose, el momento en que un abogado se da cuenta de que el cliente que pensaba que tenía el control acaba de caer en su propia trampa. No lo apresuré. Las tormentas son más poderosas cuando tienen espacio para acumular fuerza. El asesor legal general finalmente dejó su bolígrafo, aplanando su palma sobre la sección 12C como si la estuviera sujetando para evitar que las palabras se escaparan de la página. Su voz era más lenta ahora, deliberada, mientras leía en voz alta para la sala. Tras la terminación sin causa, 1, la no competencia y la no captación se disuelven con respecto a las cuentas originadas por el empleado. 2. Cualquier intento de obligar al servicio desencadena una compra obligatoria equivalente a 2.5 veces los ingresos de los últimos 12 meses de esas cuentas. 3. El uso continuado de los materiales de Lighthouse después de la terminación sin licencia constituye una infracción deliberada con desplazamiento de honorarios. Se detuvo, se ajustó las gafas de nuevo y lo leyó en silencio una vez más. Podía ver la forma de la realización moviéndose a través de él. Primero curiosidad, luego incredulidad, y luego esa comprensión tranquila y resignada que tienen los abogados cuando saben que la otra parte no solo tiene unas en la manga. Tienen toda la baraja. Para mí, la emoción no era regodeo. Era vindicación trenzada con algo más triste. No había escrito esa cláusula porque quisiera una guerra. La había escrito porque una vez, años atrás, otro vicepresidente intentó quitarme mis cuentas y dárselas a su compañero de golf. Y lo único que lo detuvo fue que me negué a firmar mi renovación sin una excepción. Había luchado por esas palabras como alguien lucha por conservar su propio nombre.
Todo lo que siempre había querido era crédito, reconocimiento por el hecho de que mis cuentas no eran solo activos de la empresa. Eran relaciones que había cultivado, protegido y por las que había sangrado. Recordé la noche en que recibí el correo electrónico del antiguo asesor legal. Es inusual, pero es ejecutable. Si firman, eres a prueba de balas. Guardé ese correo electrónico, lo imprimí y lo archivé en una carpeta roja y lo metí detrás de mis acuerdos de Lighthouse. Esa carpeta estaba en la silla a mi lado en ese momento, su esquina apenas visible bajo la manga de mi chaqueta. El vicepresidente, todavía tratando de proyectar control, soltó una risa suave, más una exhalación que un sonido, y murmuró algo sobre un lenguaje demasiado generoso que no se sostendría. El asesor legal ni siquiera lo miró. En cambio, se dirigió a RR. Su voz lo suficientemente baja como para que toda la mesa se inclinara. ¿La despidieron sin causa? RR. No respondió de inmediato. La directora se movió en su asiento, miró al CEO y luego a la mesa. El silencio fue suficiente. No fue la pausa defensiva de revisaremos el expediente. Fue la pausa de alguien que ya sabía que el expediente los colgaría. El CEO rompió el momento carraspeando y hojeando el acuerdo como si otra página pudiera cambiar la que tenía delante. Pero no engañaba a nadie, y menos a mí. Las matemáticas ya se estaban formando en la cabeza del asesor legal. 3 ballenas, ingresos de los últimos 12 meses en las altas 7 cifras, multiplicado por 2.5, más daños y perjuicios legales por infracción deliberada de la propiedad intelectual si habían tocado Lighthouse desde mi última licencia pagada. Era el tipo de número que hace que los miembros de la junta susurren y los accionistas pregunten por qué nadie vio venir esto. Me senté perfectamente quieta, dejando que el peso de todo se asentara. En mi mente podía oír el tic-tac del reloj. No el de la pared, sino el que había empezado a correr en el momento en que me echaron. El reloj de la compra, el reloj de los daños. El reloj de acabamos de cometer un error muy caro. El vicepresidente me miró de nuevo, quizás buscando alguna señal de que vacilaría, pero no lo hice. No estaba allí para rogar que me devolvieran mi trabajo o para intercambiar insultos. Estaba allí para verlos leer sus propias firmas y darse cuenta exactamente de a qué se habían comprometido. Y ahora lo habían hecho. La sala se quedó en silencio por un instante demasiado largo. El tipo de pausa en la que todos intentan averiguar quién habla a continuación sin admitir que son ellos los que están en problemas. Finalmente el asesor legal general rompió el silencio con una única instrucción a finanzas: saquen los ingresos de los últimos 12 meses de las 3 cuentas originadas por el empleado que figuran en el anexo D. Ahora. Un analista junior con un traje azul marino se deslizó fuera de la sala de juntas, con el portátil ya abierto, moviéndose como alguien que sabía que esto no era solo un trabajo de relleno. Era una granada activa. 10 minutos después estaba de vuelta, pálido y con los labios apretados, susurrando los números al director financiero, quien ni siquiera intentó ocultar cómo se le hundieron los hombros. El total fue anunciado como una confesión. Un flujo de ingresos de 7 cifras altas multiplicado por 2.5 según la sección 12C. El número de la compra no solo aterrizó. Aplastó el aire de la sala. Casi se podían oír los engranajes girando en sus cabezas, convirtiendo esa cifra en trimestres de beneficios destruidos y bonificaciones ejecutivas desaparecidas antes de que pudieran reagruparse. Operaciones empeoró las cosas. Si usamos sus guiones de Lighthouse la semana pasada, dijo un gerente con vacilación, como un niño que admite haber roto una ventana pero pensó que quizás no se notaría. Todas las cabezas se giraron hacia mí. Metí la mano en mi carpeta y deslicé un documento de una sola página sobre la mesa, el acuerdo de licencia de Lighthouse más reciente, que indicaba claramente la fecha de vencimiento, el mismo día en que me echaron. Sin factura de renovación pagada, sin extensión firmada, lo que significaba que cada uso desde entonces no era solo un incumplimiento. Era una infracción deliberada. Desplazamiento de honorarios obligatorio. De mi bolso saqué los registros de acceso. Tenía alertas de seguridad para el acceso posterior a la terminación, dije en voz baja. Aquí está su historial de inicio de sesión para la unidad compartida donde viven mis plantillas. Marcas de tiempo, direcciones IP, ID de usuario.
Mi voz no se elevó, no se quebró. La mantuve baja, firme, porque he aprendido que cuando hablas en voz baja en una sala llena de hombres que piensan que el volumen es igual a control, tienen que inclinarse. Y cuando se inclinan, están escuchando. El director financiero escaneó los registros, su bolígrafo comenzando a hacer clic rápidamente. El asesor legal le quitó la página, la leyó una vez y luego la dejó boca abajo como si el papel mismo pudiera quemarlo. El CEO se frotó la sien. El vicepresidente todavía no había dicho una palabra, pero la sonrisa de suficiencia había desaparecido hacía mucho tiempo, reemplazada por la mirada vacía de alguien que intenta recordar cómo funciona el juego cuando todas las piezas están de repente en su contra. Dejé que el silencio se prolongara unos instantes más antes de abrir de nuevo el portafolio de cuero y dejar 2 sobres cuidadosamente etiquetados, opción A, opción B. Los deslicé hacia adelante uno al lado del otro como un mago revelando el truco final. Opción A, comencé. Me retienen como consultora independiente a $900 la hora, con un mínimo de 200 horas, pagadero por adelantado. El vicepresidente renuncia. Emiten una disculpa pública por la clasificación errónea del puesto y restablecen la licencia de Lighthouse por 12 meses al triple de la tarifa anterior. Toqué el segundo sobre. Opción B, la rechazo. Me uno a un competidor que ya ha firmado contratos con mis 3 ballenas. Me transfieren el monto de la compra más los daños por infracción antes del viernes a las 5 de la tarde. Mi tono nunca cambió, mi sonrisa era educada pero delgada. Ya no era ira. Era aritmética, números con dientes. Y ahora sabían exactamente lo fuerte que esos dientes podían morder. Apoyé las yemas de mis dedos ligeramente en los 2 sobres entre nosotros, como un taúd se cierne sobre una mano ganadora. Pueden abrirlos ahora o pueden abrirlos más tarde, dije de manera uniforme. Pero el reloj corre de cualquier manera. La opción A, impresa en pulcros puntos, les dejaba una estrecha vía de escape. Retenerme como consultora independiente a $900 la hora, con un mínimo de 200 horas pagadas por adelantado. Sin juegos de pago a 30 días. La renuncia del vicepresidente con efecto inmediato, que se anunciaría con el mismo alegre memorando interno que habían utilizado para darle la bienvenida. Una disculpa pública por la clasificación errónea del puesto que se leería como una publicación de humildad corporativa, pero que serviría como advertencia para cualquier otra persona que pensara que podría superarme. Y mi favorita, el restablecimiento inmediato de la licencia de Lighthouse por 12 meses al triple de la tarifa anterior. Factura hoy, pagadera hoy. La opción B era más limpia, más sangrienta. Cruzo la calle directamente hacia el rival que ya ha firmado contratos con mis 3 ballenas. Los han firmado, sellado y fechado. Vuelvo a ser la persona clave designada. El monto de la compra de la sección 12C más las tarifas por infracción deliberada transferidas antes del viernes a las 5 de la tarde. Sin negociaciones, sin prórrogas, sin segundas oportunidades. Deslicé los sobres hacia adelante lo suficientemente cerca para que los miembros de la Junta pudieran ver las etiquetas. No los abrí, no lo necesitaba. El papel tiene peso, y el peso habla. Vi al director financiero mirar el sobre ligeramente más grueso, la opción B, y luego apartar la vista como si mirarlo demasiado tiempo pudiera hacerlo real. El vicepresidente finalmente encontró su voz y salió demasiado fuerte, como suena la gente cuando intenta ahogar su propio pulso. Esto es extorsión, ladró, hinchándose en la silla. La metodología de Lighthouse es propiedad de la empresa. La desarrollaste aquí. Nosotros. No lo interrumpí. Simplemente incliné la cabeza y lo miré como se mira a un perro que ladra a su propio reflejo. Luego me volví lentamente hacia el asesor legal, porque no necesitaba responder, no cuando alguien más podía hacerlo por mí. El asesor legal ni siquiera miró al vicepresidente. Tomó mi contrato, pasó al anexo D. Leyó en voz alta, metodología patentada de Lighthouse, licenciada anualmente por acuerdo mutuo. La propiedad permanece con el titular de la cuenta originada por el empleado. Dejó la página, miró directamente al vicepresidente y dijo, no es tuya. Las palabras cayeron como un mazo. El vicepresidente comenzó a hablar de nuevo, pero el asesor legal lo interrumpió, y continuar usando esos materiales sin una licencia vigente.
Dejó la frase en el aire, se ajustó las gafas y me miró. ¿Tienes registros de acceso? Se los deslicé sin una palabra. El inicio de sesión con marca de tiempo yacía sobre la mesa como huellas dactilares en la escena de un crimen. El asesor legal asintió una vez, como si acabara de recalcular mentalmente la cifra de los daños. Sonreí entonces, no el tipo de sonrisa que le das a un amigo, sino el tipo que parpadea en un apagón, repentina y aguda, haciendo saber a todos que las luces no volverán hasta que tú decidas que lo hagan. Elijan sabiamente, dije. El reloj ya está a la mitad de su último tic-tac. Y luego me recliné, dejando que el zumbido de las luces fluorescentes llenara el silencio, esperando a ver qué sobretenían el estómago de tocar primero. El vicepresidente debió pensar que redoblar la apuesta era su mejor opción, porque se inclinó hacia adelante con los codos sobre la mesa, y lo escupió de nuevo, más fuerte esta vez, como si el volumen pudiera convertir la ficción en realidad. Lighthouse es propiedad de la empresa. Se desarrolló aquí, con nuestros recursos. Nos pertenece. El asesor legal ni siquiera suspiró. Simplemente pasó las páginas de mi contrato lentamente, deliberadamente, hasta que llegó al anexo D. Su voz fue nítida cuando leyó en voz alta: metodología patentada de Lighthouse, licenciada anualmente por acuerdo mutuo. La propiedad permanece con el titular de la cuenta originada por el empleado. Cerró la carpeta con un golpe seco y silencioso, y miró al vicepresidente como un maestro mira a un niño que acaba de suspender un examen para el que tuvo las respuestas durante semanas. La mano del CEO temblaba ahora, no de ira, sino de algo peor, la comprensión. HH todavía pegada a la silla, habló tan bajo que casi no la oí. Nosotros reutilizamos sus guiones. Sus ojos se dirigieron a mí y luego al asesor legal, como si esperara que uno de nosotros dijera que no importaba. El asesor legal no lo hizo. En cambio, murmuró algo por lo bajo que fue lo suficientemente alto para que yo lo oyera. ¡Oh, Dios mío! Y no fue una blasfemia. Fueron matemáticas. El cálculo de los daños acababa de triplicarse en su cabeza. No sentí una oleada de ira, ni un pico de adrenalina. Lo que se instaló en mis huesos en su lugar fue una paz limpia y fría. Esto ya no era personal. Era aritmética. No eran enemigos. Eran partidas presupuestarias y yo sabía exactamente cómo contarlas. De mi carpeta saqué 2 papeles más. Uno era un acta de una reunión de la Junta de 3 años atrás, firmada por el secretario corporativo, que señalaba a Lighthouse como una metodología de terceros licenciada a mi nombre durante una sesión de estrategia. El otro era el memorando de origen original, firmado por mí, atestiguado por el antiguo asesor legal, que decía: desarrollé el marco de forma independiente antes de unirme a la empresa. Estos no eran solo documentos, eran anclas. Una vez sobre la mesa, impedían que la verdad se desviara a cualquier lugar conveniente. El vicepresidente se quedó en silencio, la lucha escapándose de él a gotas lentas. El CEO se reclinó, pareciendo un hombre que intenta ver una salida de una habitación cerrada sin tocar la puerta. La mirada de HH estaba fija en el talonario de facturas que acababa de sacar de mi portafolio. Escribí en silencio una página, sin adornos. El monto de la compra según la sección 12C, las tarifas de infracción calculadas por cada uso no autorizado de Lighthouse después de la terminación. El total, rodeado con tinta lo suficientemente oscura como para traspasar el reverso. En la parte inferior, escribí la fecha límite, viernes 5 de la tarde. Y la deslicé sobre la mesa, el papel haciendo ese leve susurro que siempre sigue al borde afilado de una decisión. Sin discursos, sin dramatismo, solo el número, la cita de la cláusula y la fecha. Eso era todo el aire que quedaba en la sala, y era mío. Me incliné hacia adelante con la yema de un dedo apoyada en la frase exacta de la sección 12C que el CEO había estado tan ansioso por invocar cuando me llamó días antes. Esta es la línea que pensaron que me obligaría a volver, dije, mi voz baja pero lo suficientemente afilada como para cortar el aire viciado de la sala de juntas. Lo que en realidad dice es que cualquier intento de obligar a mi servicio después de una terminación sin causa desencadena la compra obligatoria y disuelve todo pacto restrictivo vinculado a mis cuentas.
El asesor legal no habló de inmediato, pero su asentimiento fue lento, deliberado y final. No fue solo acuerdo, fue concesión. La lucha había terminado, aunque nadie lo hubiera anunciado todavía. La mandíbula del CEO se movía como si masticara grava. Finalmente preguntó, ¿qué haría falta para que esto desapareciera? Ya no había amenaza en la pregunta, solo agotamiento. No dudé. Toqué el más grueso de los dos sobres, la opción B, y me levanté. Ese. Nadie lo cogió. No lo necesitaron. Sabían exactamente lo que había dentro. El total de la compra, los daños por infracción y el conocimiento de que mis 3 ballenas ya estaban firmadas, selladas y listas bajo la bandera de un rival. No sentí ninguna llamarada de victoria, ninguna oleada vengativa, solo la satisfacción fría y limpia de una transacción que se cierra exactamente como está escrita. Aquí no se estaban quemando puentes. Se estaban detallando una factura a la vez. Para el golpe final, les di la verdad que habían estado evitando. Las ballenas no eligieron su logo, dije, acercando la factura. Me eligieron a mí, y el paquete de bienvenida de mis rivales ya está en mi coche. El vicepresidente comenzó a abrir la boca, quizás para lanzar un último fragmento de ego al vacío, pero el CEO vio el total rodeado en la factura y lo cortó con un seco cállate. Dejé la factura sobre la mesa, dejé el silencio que la acompañaba, los dejé mirando el tipo de número que no se puede desear que desaparezca con una charla motivacional para todos. Para cuando la transferencia llegó a mi cuenta, mi antigua credencial ya no abría el torno del vestíbulo, y mi calendario ya estaba lleno. Muchas gracias por vernos, astutos mayores. Suscríbanse para que la cafetera siga sirviendo venganza. Sus ex colegas no sabrán que les golpeó.